Vamos entonces a este primer bloque con respecto a lo que implica la evaluación. Para nosotros empezar a hablar de evaluación formativa hacia el desarrollo de las competencias, tenemos que iniciar conociendo, comprendiendo qué significa ser competente. Bajo esa consigna y esa mirada vamos a iniciar este bloque, primero compartiendo con ustedes un vídeo en donde miraremos lo que implica ser competente. ¿Qué significa ser competente? Es sábado y Julián, de 11 años, ayuda a su papá en las compras del mercado. Ambos deciden que para terminar más rápido, se dividirán las compras. Julián anota en una lista los elementos que le toca comprar para no olvidarlos. Repasa la lista y planifica la ruta más rápida para adquirir los productos. Julián recorre el mercado y va tachando los productos de su lista. Interactúa con los vendedores y compradores de forma respetuosa, clara y asertiva. 2 kilos de pollo para el guiso. Paga 20 soles en total. En el puesto de verduras, 1 kilo de tomate y 1 kilo de zanahorias. 3 soles con 90 centavos el tomate y 3 soles de zanahoria. Por último, pide 1,5 kilos de papas. Julián recuerda que medio kilo equivale a 500 gramos. Observa que el kilo de papas cuesta 3 soles con 80 centavos. Paga con 10 soles y recibe 5 soles devuelto. Al sumar y restar, Julián se percata que el vendedor se ha equivocado y le ha dado 70 céntimos de más. Julián los devuelve. ¿La actuación de Julián ha sido competente? Escribir, planificar, orientarse, comunicarse asertivamente, calcular y ser honrado son ejemplos de habilidades, conocimientos y actitudes que Julián ha aprendido a lo largo de su vida y que en una situación concreta ha puesto en acción de forma pertinente, eficiente y con sentido ético. Esto es lo que se llama ser competente. Tenemos para ustedes denominado qué significa ser competente. Ahora reflexionaremos a partir de 2 preguntas. La primera pregunta está en relación a lo que implica la evaluación de competencias. Y en este contexto estamos al inicio del año escolar. Entonces, ¿qué implica evaluar competencias de manera formativa al inicio del año escolar? Vayamos compartiendo algunas ideas en los comentarios para poder nosotros interactuar con ustedes y buscar hacer reflexión. Por ejemplo, hay algunos colegas como Nancy Raquel que nos dice: evaluar competencias al inicio del año escolar implica conocer los niveles de desarrollo de las competencias. Esa es una muy buena propuesta, estimada Nancy. Luz del Carmen nos dice que está llevando el curso y está mirando lo importante que es el aspecto socioemocional en el desarrollo de las competencias. Janet Aco Gómez nos dice que debemos nosotros considerar al inicio del año escolar todo el recojo de información respecto a las competencias. Cristian Ludwig Suazo nos dice que dentro de las competencias incluye o considera los valores. Miren cómo este desarrollo de competencias va enfocándose de una manera holística y de manera integral, porque los estudiantes van desarrollándose de esa manera en su actuar de la vida cotidiana. Como podemos observar en el vídeo, Julián y su papá tuvieron un propósito específico a ir al mercado. Tenían el propósito de terminar lo más pronto posible hacer sus compras. José Rosario Primo Bonilla nos dice que es importante desarrollar competencias identificando las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Estos aspectos nos ayudan definitivamente a nosotros poder entender cuál es la mejor lógica de aterrizar el desarrollo de competencias. Carla Yoshio nos dice: permite a los docentes plantear mejoras a las propias estrategias de enseñanza. Eso que nos dice Carla es importante. ¿Por qué? Porque la evaluación formativa tiene dos perspectivas. Uno desde el estudiante, mirada hacia el desarrollo de competencias, y otro desde el docente, desde el marco de la mejora y los reajustes a nuestra práctica pedagógica. Este tema es fundamental para poder desarrollar estos primeros elementos de la evaluación formativa. La maestra Flor Falcón García nos dice que es primordial hacer un diagnóstico previo
porque esto nos va a permitir desarrollar adecuadamente las competencias y justamente corresponde hacerlo ahora al inicio del año escolar. Ahora la pregunta que le hacemos para ustedes es, ¿cómo vienen evaluando las competencias de los estudiantes? ¿Qué implica hacer esta evaluación de los estudiantes justo ahora en este inicio del año escolar? A ver, me van compartiendo algunas ideas. Por ejemplo, Gino Delberto nos dice que implica que el estudiante haga una combinación estratégica y movilice el desarrollo de sus capacidades. Ese es un buen concepto de definición de lo que implica competencia. Y Gino nos va dando luces de lo que debemos considerar para desarrollar competencias en el aula. Aquí vienen algunas reflexiones. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros, algunos docentes, nuestras concepciones de trabajar nuestras actividades de aprendizaje enfocadas en uno o en dos desempeños? La consulta ahí es, ¿estoy desarrollando competencias? Gino nos dice que tengo que movilizar de manera combinada y estratégica las capacidades de las competencias para poder decir que estoy desarrollando competencias. Esa reflexión me parece fundamental dentro del marco del desarrollo pedagógico. Otro aspecto clave que nos dice Margarita de la Cruz es que debemos desarrollar actividades de contexto real de los estudiantes. Miren cómo estas reflexiones, como la que hace Margarita, es fundamental. Margarita está relacionando su práctica con el video porque nos permite ir identificando cuáles son las situaciones significativas que deben desarrollar los estudiantes. Situaciones que son de la vida cotidiana, que son situaciones reales de aprendizaje, o son situaciones que son muy estructuradas, que nos permite poner en práctica lo que se aprende en la escuela, en el aula. Reflexiones que nos permiten a nosotros ir compartiendo dentro del marco del desarrollo de las competencias. Otro aspecto clave que nos señala, por ejemplo, Carlos Pérez, nos dice, José, pero ese desarrollo de capacidades y habilidades que implica la competencia debe estar acompañado de la práctica en valores. Por supuesto, la definición de la competencia lo señala así, una práctica con sentido ético, que más o menos ustedes se pueden haber dado cuenta cuando Julián intentó dar el vuelto o le fue a regresar aquel vuelto de más que le habían dado. Miren cómo ahí hay algunos indicios que nos podría desarrollar que esta situación está enfocado dentro del desarrollo de competencias. Y nuevamente, volvemos a la pregunta inicial. Miren con respecto a lo que vamos planteando. ¿Qué implica entonces evaluar competencias de manera formativa al inicio del año escolar? Dentro de lo que hemos observado en el video, podemos darnos cuenta que Julián, en su práctica, a partir de la situación presentada, ha tenido que movilizar sus competencias para leer, para escribir, para orientarse en el mercado, para hacer cálculos matemáticos, hizo compras de algunos productos, seguramente fue evaluando cuáles de estos productos han sido los más pertinentes de acuerdo a los precios, a las necesidades que pueda tener en casa. Ahí viene un poco la reflexión de cómo desarrollo competencias. Otro tema clave es que la actuación que hizo Julián fue una actuación oportuna. ¿Por qué? Porque desde inicio del vídeo se puede notar cómo el papá y Julián tenían un propósito específico, que era justamente apurar la compra del mercado porque tenían ciertas actividades que realizar. Miren cómo la competencia, que es esta facultad que tienen las personas para combinar capacidades con un propósito específico. Y por ahí viene lo que nos decía Carlos en sus comentarios, José, pero este actuar tiene que ser con sentido ético, con la práctica de valores. Aquí viene un poco las reflexiones que podríamos llegar con relación al comportamiento de Julián. Julián, podríamos decir que hay algunos rasgos del sentido ético en su práctica, porque cuando le dieron vuelto de más, él fue y devolvió ese exceso de dinero. Claro, pero no sabemos por qué lo hizo, porque si fue a partir de la reflexión, bien por Julián, pero si lo hizo porque el papá le dijo, no, cada vez que te den algo de más o algo incorrecto, tienes que devolver o si no te castigo. Imagínate si Julián lo hizo por el temor al castigo, ahí entonces no estaríamos hablando de una práctica de valores o de un sentido ético. Es decir, hay que mirar un poco el contexto con el cual se desarrolla esta práctica pedagógica. Dentro de este primer bloque, nosotros hemos querido compartir con ustedes una pregunta clave dentro del desarrollo de competencias al inicio del año escolar. ¿Qué cosa es fundamental? Y ha ido construyéndose con las ideas que ustedes han venido compartiendo en el desarrollo de este webinar. Por ejemplo, varios me han dicho, José, si yo quiero
desarrollar competencias, tengo que comprender la competencia que voy a evaluar. Obvio, yo no puedo evaluar algo que no conozco. Por ejemplo, un maestro o una maestra de comunicación no podría promover el desarrollo de estrategias para utilizar recursos paraverbales si el maestro o la maestra desconoce qué cosas son recursos paraverbales. Ahí viene un poco la necesidad nuestra formativa de tener dominio disciplinar para poder desarrollar competencias. No puedo desarrollar competencias si yo como maestro no tengo el pleno dominio conocimiento de lo que implica la competencia en su naturaleza. ¿Qué otro aspecto clave debemos considerar al inicio del año escolar? Debemos de considerar, y lo comentó una de las colegas, si no más no me equivoco, fue Gina o Rocío, que decía: José, al inicio del año escolar es importante elaborar un diagnóstico. ¿Y qué implica este diagnóstico? En este primer tramo del año escolar hay que ir recogiendo información sobre los niveles de desarrollo de la competencia. Me preguntan: José, ¿y por qué debo de recoger información sobre los niveles de desarrollo de la competencia? Porque a través de esa información tú podrás tomar decisiones para tu planificación curricular. Este bloque está directamente vinculado con el desarrollo del siguiente bloque, que tiene que ver propiamente con la planificación. Pero ya se podrán dar cuenta que si bien en este bloque estamos hablando de evaluación formativa, no significa que no voy a mirar la planificación. Es a partir de esa información recogida en el diagnóstico que yo tomo decisiones pedagógicas pertinentes para promover el desarrollo progresivo de las competencias. Otro aspecto clave que tenemos al inicio del año escolar es establecer los propósitos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso, José? Quiere decir que si yo quiero establecer propósitos a alcanzar durante este periodo lectivo, yo tengo que tener claridad sobre la competencia y qué necesidades de aprendizaje tienen los estudiantes. No podría ocurrir que tú establezcas propósitos sin conocer la competencia. ¿A qué te refieres con eso, José? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un maestro de ciencias sociales del nivel secundaria no podría decirme cuál es el propósito que quiere alcanzar con su grupo de estudiantes si desconoce la naturaleza y lo disciplinar de su competencia y si desconoce los niveles de desarrollo de sus estudiantes. Es decir, me puede decir un maestro de sociales: José, mis estudiantes aún tienen dificultades para construir interpretaciones históricas. Es decir, todavía no logran construir esta relación de causa-consecuencias, todavía este tema de las permanencias, de las simultaneidades, todavía están en ese proceso de construcción. Mira cómo este maestro de sociales tiene claridad sobre lo que implica el desarrollo de sus competencias, y con esto podría proponer propósitos de aprendizaje claros y definidos para poder abordarlo durante el periodo del año escolar. Y lo otro que salió dentro del marco del trabajo pedagógico, que lo comentó otra maestra, fue el plantear situaciones significativas auténticas. Es cierto, el currículo nacional también nos dice que pueden ser situaciones simuladas, pero tenemos que tratar que estas situaciones simuladas sean lo más factible posible de realizar, o que sean verosímiles, es decir, que sean situaciones propias de la práctica diaria de los estudiantes para que pongan en juego estas competencias. En el chat me van preguntando, por ejemplo, Irma Emérita Risco me dice: José, ¿y de dónde más puedo sacar información sobre las competencias? Al respecto, en este periodo de inicio del año escolar, hay otras fuentes que nos pueden permitir brindar información sobre el desarrollo de las competencias, como por ejemplo, el informe de progreso de los estudiantes del año anterior. Y ahí vienen algunas reflexiones para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando tú revisas ese informe de progreso de los estudiantes y te vas a las conclusiones descriptivas? ¿Qué pasa si tú en las descripciones encuentras: sí se puede, eres el mejor, lo vas a lograr, necesitas un poco de apoyo? Esa información, tal como te la describo, no te va a ayudar, porque lo que debería describirse ahí son los niveles de desarrollo de la competencia. Situación distinta sería si un maestro le dijera: Juan ha logrado establecer relaciones cronológicas entre hechos históricos, establece relación entre causa y efecto, aún necesita fortalecerse en establecer hechos en simultaneidades. Mira, si hay descripciones
mirando los niveles de desarrollo de la competencia, esa información va a ayudar al maestro para poder entender en dónde se quedó el estudiante para continuar con el desarrollo progresivo de las competencias. Eso es fundamental dentro del trabajo pedagógico articulado entre maestros. Un maestro aquí por el chat me viene diciendo, José, por ejemplo, me dice Jorge Fabio algo importante, me dice, José, el diagnóstico es permanente, no solo se hace el inicio del año escolar. Ciertamente, Fabio, ciertamente. El diagnóstico que hacemos este inicio del año escolar no significa que sea estático, que sea inerte, no es que ahí terminó. Cada una de las unidades de aprendizaje o proyectos, según la metodología que ustedes apliquen, viene a convertirse en un nuevo diagnóstico para mi siguiente unidad. Por eso es que la reflexión que hace Jorge Fabio es importante para cada uno de nosotros y es muy relevante dentro de la información que tenemos para poder ir entendiendo y comprendiendo mejor cómo se desarrollan competencias al inicio del año escolar. Lo otro que me decía un maestro es, José, es importante hacer entrevista entre docentes. ¿Por qué? Porque entre docentes podemos compartir dónde, ahí está, Miguel Grau, el SEBA Miguel Grau me dice, entrevista entre docentes porque ahí podemos compartir la información hasta dónde hemos llegado en los niveles de desarrollo de la competencia para dar continuidad al desarrollo mismo y poder seguir proponiendo mejoras de acuerdo a los niveles de desarrollo que están en el estándar. Hay algunos colegas que también comparten sus preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, hay algunos estudiantes, me comenta Alf Vázquez, nos dice de que hay estudiantes que reciben primer grado que no llegan leyendo, por ejemplo, me dice. Ahí viene un elemento clave, ¿no? Si nosotros revisamos el Currículo Nacional de Educación Básica y sus programas curriculares, nos podemos dar cuenta que este proceso de apropiación de la lectura tiene niveles de desarrollo en las hipótesis de escritura o en los niveles de escritura que se quieren alcanzar. ¿Y eso qué implica? Implica, obviamente, desarrollar de manera adecuada la competencia. Y lo que le preocupa a nuestro compañero Alf es que estos niveles de desarrollo deben de estar concatenados de un nivel a otro. Y eso es lo que se espera hacer, un trabajo articulado entre docentes del mismo lugar, entre docentes del inicial y primaria. Esa es la lógica de ir trabajando de una manera articulada. Lo otro que están comentando en el chat dice, José, dentro de la experiencia que tuvimos en pandemia, varios Percy y Ronald nos dice, ¿no? En Guaral nos dice, José, en la experiencia que hemos tenido en pandemia, todos estamos ya en nuestra práctica se ha instalado el uso del portafolio del estudiante. El uso del portafolio del estudiante que brinda información sobre los niveles de desarrollo de la competencia. Ese también es una buena práctica que nos permite entender mejor dentro del trabajo pedagógico. Y aquí está nuestro amigo Richard López Liñán, que me dice, José, yo he participado en el curso de neuroeducación y me he dado cuenta que hay que generar condiciones no solamente en el aspecto pedagógico, sino también socioemocional. Y ese es un elemento clave para poder desarrollar competencias. Hay algunos elementos más, como por ejemplo, el anecdotario, el registro auxiliar, que pueden complementar esta información para tener mayor información sobre los niveles de desarrollo de la competencia de los estudiantes. Entonces, en este primer bloque, vamos a empezar a considerar aspectos esenciales, como por ejemplo lo que nos dice Abraham. Abraham Palomares nos dice, para la planificación hay que considerar aspectos socioculturales de los estudiantes. ¿Qué instrumentos se pueden realizar para esto? En ese caso específico, Abraham, esos instrumentos para registrar o sistematizar la información son tablas de doble entrada, puede ser un gráfico estadístico. La definición o el instrumento que ustedes utilicen es el que ustedes siempre manejan. Algunos colegas están utilizando registros de cuaderno de campo, que son instrumentos abiertos que te permite hacer el registro de lo que vas encontrando en el contexto. En el marco del enfoque por competencias, tener tu cuaderno de campo o tu registro anecdotario, como lo llamamos algunos, es importante, que nos permite ir vinculando. Pero yo quiero quedarme con algo esencial que decía Juan. Juan decía, José, lo importante es vincular con lo sociocultural. Por eso es que en uno de los elementos que le señalábamos como importante en la evaluación de competencias tiene que ver con el planteamiento de situaciones significativas. El plantear situaciones significativas tiene que estar justamente organizado de manera pertinente.
O sea, ¿y qué significa de manera pertinente? Tiene que responder al contexto, a las características de los estudiantes, tiene que ver con todo lo que implique el desarrollo propio de atender a la institución. Recuerden además que la institución educativa como tal tiene desafíos o metas que alcanzar, que lo estipulan en su plan anual de trabajo. No trabajamos aislado de la institución. Tenemos que seguir trabajando de manera institucional para lograr los objetivos estratégicos que se han planteado en la institución educativa para alcanzar las metas propuestas. De esta manera estamos cerrando este primer bloque que corresponde a lo que implica evaluar competencias de manera formativa.